otra forma también, porque si bien, como te decía antes, te pide puntos mínimos dependiendo de los metros cuadrados que tengas en una habitación, en un pasillo, etcétera, etcétera. Pero eso son valores mínimos, me Claro. refiero eh, eh, a eso. Ah, bien. Pero nada, bueno, eso lo vamos desarrollando más adelante. Sí, Quería más saber adelante. nada más para ir metiéndome en el tema, digo. Bien. Pero que abra el PowerPoint. ¿Alguna consultita hasta que logre abrir este PowerPoint? No sé por qué se puso lento. Ah, ya sé por qué está lento. Empezó. No sé qué está haciendo el cursor que está dando vuelta. Disculpen un minutito. Hola, hola, buenas tardes. Sí, hola Orlando. ¿Cómo te va? ¿Recién te sumado vos? ¿Cómo anda, Miguelito? Bien, bien. No, no, me estoy sumando, mi hermano, pero yo pensaba que ya llegaba tarde. Ah, ¿Ya han empezado? sí, sí. Pero no sé por qué no me abre el archivo este. Recién comenzamos una introducción, así que no perdí mucho. Bueno, estamos atentos acá entonces. Sí. No sé por qué no me quiere abrir el archivo. ¿Te enojó el archivo con vos? Sí, bueno, así pasa, ¿viste? Nada. Cuando vos necesitas que funcione todo bien, he estado toda la tarde trabajando en esto, pero cuando uno quiere que funcione, no funciona. Así es, Pero, así pasa sí, ¿qué siempre. va a ser? Bueno, acá le hice un gráfico de los días en que se va a dar la capacitación. Hoy es el día 25, el que está pintado en azul. Y se van a dar los días martes y días jueves de 7 de la tarde a las 22 horas. El, el link va a ser el mismo siempre, salvo que yo le indique lo contrario, pero siempre utilicen el mismo link para conectarse. Eh, en los días martes y jueves, ya pongan como fecha fija entonces la capacitación de 19 a 22 horas. ¿Sí? Si alguien tiene problemas, va a quedar grabada la capacitación, así que van a poder recuperar de tal forma. Pueden contactarse conmigo y si necesitan alguna aclaración sobre el tema, podemos hacer un meet así instantáneo en algún momento, acordado en fecha y horario, para poder aclarar algunas cosas que en las que no hayan podido participar. La idea de que, como les dije, es que cada participante desarrolle un proyecto a elección con elección de una planta. Estos temas se los di como temas básicos: una escuela, un edificio de departamentos, una industria pyme pequeña, un centro comercial. Estamos hablando de superficies
bajas, hasta 100 o 200 metros o 300 metros cuadrados como mucho, o una propuesta del participante. En ese caso yo no tendría un apoyo de un proyecto ya final aprobado por el COPAIP. La idea es que ustedes, cuando yo le pase la planta, la elijan, y si en algún momento quieren cambiarla, bueno, veremos si la podemos cambiar si no han avanzado mucho en el proyecto. Vamos a tratar mucho el reglamento de la EA, el 9364, que abarca desde la parte 0 hasta la parte cierta todos los contenidos básicos y contenidos técnicos mínimos que deben tener los proyectos eléctricos para que puedan ser ejecutados correctamente y garantice la seguridad eléctrica para los usuarios de esa instalación eléctrica, de ese inmueble. La ley de seguridad eléctrica de la provincia de Salta establece que las reglamentaciones EA son las reglamentaciones aplicadas en los proyectos eléctricos, tanto en el proyecto, y como en la ejecución y en la verificación de la instalación eléctrica. El COPAIPA en particular, también dentro de los controles que ellos realizan, aparte de controlar los proyectos eléctricos para que puedan luego ejecutarse, también se verifican los relevamientos eléctricos. O sea, si tenemos una instalación existente y queremos verificar si esta cumple o no las reglamentaciones AEA, se realiza un plano o un proyecto o una documentación. Hablemos en general de documentación que incluye planillas, planos eléctricos, cálculos eléctricos, donde se realiza un relevamiento de esa instalación eléctrica y se justifica o no lo que está instalado, si cumple o no el contenido técnico mínimo de seguridad. También existe la radioadecuación de la instalación eléctrica, que sería la tercera posibilidad de ejecución o readecuar una instalación eléctrica, que consiste en relevar la instalación eléctrica, ver los puntos débiles, aquellos puntos que no cumplen la reglamentación AEA, y realizar un proyecto para que esos puntos sean corregidos y sí cumplan las reglamentaciones AEA. Para realizar estos tres tipos de proyectos, si podemos hablar de tipos distintos, el relevamiento, el proyecto eléctrico y la readecuación, se deben utilizar como guías contenidos técnicos mínimos que indican o armaron o presentaron la división de revisores eléctricos del COPAIPA. Estos contenidos técnicos mínimos están basados en la reglamentación EA, por lo tanto, cumpliendo con esas condiciones, garantizamos que estos tres tipos de proyectos, el de relevamiento, el proyecto eléctrico propiamente dicho y el de readecuación, cumpla con los contenidos técnicos de seguridad. Una cuestión muy importante a determinar, y sería el primer punto a empezar a analizar dentro del proyecto eléctrico, es definir... Sí. Miguelito, la pregunta, ¿podría aclarar cuál es el tema de la readecuación? Porque primera vez que lo escucho ese término, siempre lo he visto como relevamiento y como proyecto. Claro, cuando realizamos un relevamiento de una instalación eléctrica, realizamos una verificación de los contenidos técnicos mínimos establecidos por el COPAIPA. Si todos esos contenidos técnicos mínimos de esa instalación eléctrica están cumplidos, como por ejemplo se analizan los tableros eléctricos, si las protecciones son adecuadas, si los conductores que salen y alimentan los circuitos son adecuados para las protecciones que están en el tablero eléctrico, si existen circuitos separados o no, en el relevamiento se admite que haya circuitos compartidos de iluminación y toma corrientes, pero que la protección y el conductor esté protegido adecuadamente. Que exista el conductor de protección en toda la instalación eléctrica, que ese conductor de protección tenga la continuidad con el electrodo de puesta a tierra, y que la medición de la resistencia puesta a tierra sea menor que 40 ohmios. Si se cumple todas esas condiciones, ese relevamiento lleva una memoria técnica en la que dice que la instalación eléctrica cumple los contenidos técnicos mínimos de seguridad para que esa instalación pueda ser empleada, utilizada por el dueño de ese inmueble. Cuando no se cumple algunas condiciones técnicas mínimas de seguridad en alguna parte de esa instalación eléctrica, se debe hacer un proyecto de readecuación para que esos puntos que no cumplen los contenidos técnicos mínimos de seguridad sean cumplidos realizando un proyecto puntualmente de esos puntos en particular. Puede ser el tablero eléctrico, puede ser un circuito o, por ejemplo, puede ser la falta de conductor a tierra
que una todas las masas eléctricas de esa instalación eléctrica, desde el electrodo al borne de conexión de todos los tomas corrientes que corresponde al borne de tierra y a los artefactos de materia que no sean clase 2 que deban ser conectados a ese conductor de protección. Ese proyecto de readecuación es prácticamente un proyecto eléctrico sobre los puntos que no cumplen los contenidos técnicos de mínimos de seguridad que han sido declarados en el relevamiento eléctrico. ¿Ahí me entendés, Coca? Entonces, en vez de hacer un proyecto de relevamiento eléctrico, podría hacer yo directamente, si yo ya lo conozco a la deficiencia de la instalación, hacer un proyecto de readecuación directamente para hacer si está bien o no. Sí. Porque normalmente en los otros, ese relevamiento siempre va el sello, no está en condición. Claro. No es apto. Entonces, y a veces bombero nos rechaza las instalaciones porque el sello no dice apto. Exacto. Entonces a mí me conviene hacer readecuación. Exacto. Si la instalación eléctrica en el relevamiento eléctrico salta que un punto, como puede ser por ejemplo la falta del conductor de protección en toda la instalación eléctrica, no cumple, la instalación eléctrica no cumple los contenidos técnicos de seguridad, por lo tanto no pueden ponerse en servicio. No puede ser ocupada por las personas o no puede poner, si es un local comercial, no le pueden dar la habilitación municipal para que funcione. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se hace un relevamiento, se indica en ese relevamiento cuáles son los puntos en los que no cumple, no hace falta hacer un relevamiento de toda la instalación eléctrica, es suficiente con aquellos puntos que no cumplen, y se hace un segundo plano, un proyecto eléctrico para readecuar esos puntos y ponerlos en condiciones de mínima de seguridad. Entonces, cuando el relevamiento no cumple estos contenidos técnicos mínimos de seguridad, se hace un proyecto eléctrico de readecuación, ¿sí? Que es distinto a un proyecto sobre un inmueble que no tiene instalación eléctrica. El proyecto eléctrico está basado en realizar un proyecto eléctrico en un inmueble o en un plano de arquitectura que no tiene ninguna instalación eléctrica preexistente. Si partimos de cero y terminamos con un proyecto final para poner en servicio de instalación eléctrica con los contenidos técnicos de mínimos de seguridad que debe cumplir la instalación eléctrica. Cumplir con los contenidos técnicos mínimos de seguridad no significa que la instalación sea pensada, por ejemplo, con la aplicación de todas las técnicas del automatismo para que esa casa sea inteligente. Yo puedo hacer una instalación con la instalación tradicional, con la cañería, con llaves de puntos, llaves de toma, pulsadores o combinaciones, o puedo hacer una instalación eléctrica con actuadores que sean, por ejemplo, hoy en día con una app. En cuanto al proyecto eléctrico y la aprobación de ese proyecto eléctrico por parte del COPAIPA, no le interesa, digamos, la calidad final o el servicio final que va a prestar, sino que el servicio que va a prestar sea seguro. Eso hay que tener muy en cuenta. Cuando uno realiza el proyecto eléctrico, lo que tiene que garantizar es que sea seguro, que cumpla contenidos técnicos mínimos de seguridad. O sea, que no exista la posibilidad de que haya un accidente del usuario de esa instalación eléctrica. Si yo quiero aumentar funcionalidad a esa instalación eléctrica, lo puedo hacer, lo puedo proyectar, no hay ningún problema, pero el COPAIPA o el reglamento no indica que las instalaciones deben tengan cierto nivel de funcionalidad. La funcionalidad la va a determinar el proyectista con los requerimientos del cliente. Si el cliente quiere automatismo o quiere una casa con domótica, se puede construir con el requerimiento del cliente, pero debe ser una instalación segura. Entonces lo básico es garantizar la seguridad de la instalación eléctrica. Para eso tenemos que tener muchos conocimientos, mucha certeza en la determinación, como vemos acá, de la sección de los conductores. La sección de los conductores es un punto crítico de la instalación eléctrica, por eso lo puso como punto principal, en la que en la determinación de conductores, tanto en la verificación y el cálculo de su sección, debe cumplir primero las secciones mínimas que establece el reglamento. El reglamento tiene una tablita en la que define, según el tipo de circuito, cuál es la sección mínima que debe tener ese circuito. Pero puede ocurrir que por longitudes muy extensas de esos circuitos, la sección puede ser de sección mayor. El reglamento, como le dije, establece secciones mínimas
yo voy a determinar si voy a optar por esa sección mínima o una sección superior para garantizar que la caída de tensión en los circuitos terminales y líneas seccionales sea la adecuada según el tipo o tipo de boca que voy a alimentar. Si son circuitos de iluminación, tenemos una caída de tensión mínima del 3%. Si son circuitos de toma corriente o fuerza motriz, tenemos una caída mínima, perdón, de fuerza motriz tenemos una caída de tensión mínima del 5%. Eso lo veremos más adelante, cómo en una planilla de carga definir la sección de los conductores para garantizar que la caída de tensión sea la mínima establecida por el reglamento EA. Y también veremos una tablita que tiene el reglamento para seleccionar las secciones mínimas. Cuando realicemos la planilla de carga, veremos que primero trabajamos con las secciones mínimas. Esa sección mínima establecida para ese tipo de circuitos, por ejemplo, de toma corriente de 2,5 para eliminación de 1,5. No cumple las condiciones de caída de tensión mínima. Tenemos que aumentarla a una sección inmediata superior hasta que nos dé el cálculo correcto de la caída de tensión mínima del 3% al 5% según corresponde. También para elegir los conductores tenemos que elegir las canalizaciones. ¿Y cómo se eligen las canalizaciones y los conductores? Según las influencias externas que influyan en esa instalación eléctrica. Para hacer un resumen de influencias externas, podemos hablar de instalaciones interiores e instalaciones exteriores. Si son instalaciones exteriores, tenemos que tener en cuenta la inclemencia del tiempo, los rayos ultravioleta de la emisión que emite el sol, de las condiciones atmosféricas del lugar donde se lleva esa instalación. No es lo mismo hablar en la Puna que hablar acá en la ciudad de Salta o en la ciudad de Buenos Aires o en otra ciudad distinta, donde las condiciones climatológicas son distintas. Si hablamos de instalaciones interiores, donde las influencias externas pueden influir, por ejemplo, en cámaras de frío, donde hay ambientes muy húmedos, se requiere cierto tipo de instalación eléctrica, que va a ser distinta a un salón normal de depósito de materiales, por ejemplo, electrodomésticos. Todas esas influencias externas, como por ejemplo la altura de instalación, si vamos a instalar bandeja portacables, debe existir una altura mínima de instalación para aquellos lugares donde los usuarios son VA1 o VA2. Ya definiremos también estos tipos de usuarios, cómo van a influir en la elección de las canalizaciones. Recuerden que canalizaciones, cuando hablamos de canalizaciones, nos estamos refiriendo a la elección del conducto y el conductor. Esos dos elementos, conductor y conducto, el conducto es el que protege el conductor mecánicamente para que éste no sufra ningún desperfecto por maniobra o por la ubicación de esa instalación eléctrica. Por ello no existen cables sueltos, no existen cables al alcance de las personas que no tengan una protección mecánica, ni aún siendo de tipo subterráneo. Elegir la canalización es muy crítica para definir luego cuál es la corriente admisible de los conductores que se deben tomar ese tipo de canalización. Para eso, como les recuerdo, tenemos que analizar el libro, si no me equivoco, el 3 del reglamento de la EA, el 9364, parte 3, donde habla de las influencias externas a tener en cuenta dentro de la elección de las canalizaciones en la instalación eléctrica. O sea, el proyecto eléctrico tiene mucho que ver con definir correctamente las canalizaciones a emplear en ese proyecto eléctrico. Puede ser una variedad de elecciones, pero hay limitaciones para un tipo de canalización según el tipo de inmueble a utilizar y según el tipo de usuario a utilizar esa instalación eléctrica. Por eso hablamos de condiciones ambientales, condiciones de utilización de esa instalación eléctrica. También tenemos que hablar de los métodos de instalación, los tipos de canalizaciones y cables y conductores. Según el tipo o el método de instalación que elijamos, nos va a definir cuál es la corriente admisible que debemos colocarle o asignarle a un conductor. Un caso típico de conductor que tiene varias posibilidades de elegir corrientes admisibles distintas es el cable subterráneo. El cable subterráneo puede estar simplemente enterrado, puede estar enterrado dentro de ductos enterrados, ¿sí? Enterrado a una profundidad mínima de 70 centímetros de profundidad en pisos a la intemperie. Puede ser instalado dentro de cañerías metálicas o plásticas a la vista. Puede ser instalado en bandejas portacables. Inclusive puede ser engrampado a un nivel mínimo de instalación, que son 2,50 metros con respecto al nivel del piso terminado.
Según ese tipo de instalaciones, ese cable subterráneo va a tener para una misma sección de cable, distintas corrientes admisibles. Y el reglamento dice que si una instalación de un conductor que recorre distintos tipos de canalizaciones, para definir cuál va a ser la corriente admisible a considerar en la elección de la protección del tablero principal, el reglamento indica que va a ser las mínimas del trayecto, de los trayectos que ese conductor recorre. Si el cable subterráneo recorre un tramo subterráneo, simplemente enterrado, después en ducto, luego en cañería a la vista y luego en bandeja portacables, tenemos que verificar cuál es la corriente admisible mínima de esos 4 trayectos para definir luego la protección a colocar ese conductor. Tenemos que tener también certeza de definir el grado de clasificación IP y K para el tipo de tablero eléctrico. Acá ya nos estamos refiriendo a los tableros eléctricos en particular. El grado IP va a estar definido también por las influencias externas que van a influir en esa caja que va a contener las protecciones. Por ejemplo, si están a la intemperie, deberá ser un gabinete estanco IP65, IP54 con grado de protección ultravioleta adecuado para ese tipo de ubicación. Y que no estar al acceso, posiblemente al acceso de personas que no puedan actuar o interferir en ese tablero eléctrico. El grado IK es el grado de protección mecánica que tiene el tablero con respecto a los golpes, así que también tenemos que definir para que cuando construyamos o dibujemos el tablero eléctrico, fijemos correctamente cuál es el grado IP que debe tener el envolvente, tanto con la puerta cerrada como con la puerta abierta, cuál es el grado IK que debería tener la envolvente o el material, según la ubicación donde instalemos esos tableros eléctricos. ¿Alguna consultita hasta acá? ¿Por qué no me pasa la página? Ahí está. Miguel, Sí. la pregunta sería, vos hablaste de los tableros, en el tablero principal el reglamento, ¿qué establece para los IK sería? Según Y el, luego los tableros seccionales. según el lugar de ¿Cuál es? ubicación, el IK es, por ejemplo, la intemperie es el IK 10. Para interiores puede ser IK 7. Pero depende si ese interior no está en un pasillo, por ejemplo, donde hay movimiento de personas o movimiento de personas con piezas que puedan golpear ese gabinete eléctrico. Por eso también nosotros, realmente establece cuál es el grado de IK, pero nosotros también tenemos que definir siempre un nivel inmediato superior para garantizar que no sufra un desperfecto en el envolvente o en la protección mecánica que tiene ese tablero en la puerta exterior. Hablando más Sí. claro, es decir, el tablero principal sí o sí tiene que ser de PVC o de policarbonato Tiene que ser o material metálico. aislante. Material aislante, que hay 3 o 4 variedades de productos para ese tipo de materiales. Tenemos el policarbonato, hay uno de fibra de vidrio, no recuerdo bien cuáles son las características, pero hay un tercer tipo también de material aislante que garantiza la protección UV. Si va a la intemperie, tiene que tener protección UV obligatoriamente. Lo dice el reglamento. eh, Un grado porque, IP65 te, y protección ultravioleta. porque te cuento, normalmente lo que venden los productos para los tableros principales siempre venden metálico. Por eso te ¿Quién vende preguntaba, metálico? metálico con su recubrimiento, su aislación y todo lo que corresponde. Por ejemplo, los tableros de medición indirecta, todos son metálicos, ¿A dónde? ¿correcto? ¿En Salta Las no? cajas, En Salta estamos no. hablando de las cajas. Y luego en el gabinete donde va el tablero principal o la llave principal de corte, también es un gabinete metálico. ¿Pero a dónde? ¿De dónde me está hablando? En Salta no puede ser De eso. de una industria, por ejemplo. ¿De una industria? El re- el- sí, el reglamento, por eso te pregunta qué es lo que establece. No, el reglamento Claro, establece para usuarios VA1 o VA1, VA2, VA3, ¿sí? Que son la mayoría de los inmuebles y el 90% de los inmuebles que ocupan la instalación eléctrica, indica que el tablero principal debe ser el material aislante. No puede ser metálico nunca, ¿sí? Para estos tipos de usuarios.
Cuando hay usuarios de A4, BA5 y son TGBT inclusive que tienen transformadores propios de reducción de media tensión a baja tensión, los TGBT donde se ubican en sala de tableros eléctricos pueden ser metálicos los tableros principales. Pero ya estamos hablando de una instalación muy específica que... Listo, listo. Ahora ya lo entendí, lo entendí. O sea, ustedes se van a encontrar con tableros metálicos, cierto, y tableros de medición metálicos, pero están en un ambiente donde el acceso está restringido para personal BA4, BA5, y posiblemente en la puerta diga que para ingresar a esa sala de tablero eléctrico, ese usuario, aparte de ser calificado, deba tener los elementos de protección personal para poder abrir el tablero principal y no sufrir ningún accidente en ese momento que él abre. O sea, guantes con aireación adecuada, la protección personal con mascarilla, con botines dieléctricos, etcétera, etcétera, que amerite según el nivel de potencia o nivel de tensión que haya en esa sala de tablero eléctrico. Entendido, ¿sí? Miguel, muchas gracias. Pero lo que quede claro, y esto es algo que hay gente de acá de otras provincias que están participando, el reglamento de la EA, el 95-150, que indica cuáles son las condiciones que deben cumplir la cometida la cometida de medición y el tablero principal, indican que todos los tableros principales deben ser de material aislante. ¿Por qué? Porque agua arriba no existe ninguna protección que libere una falla en ese tablero eléctrico. Y pues, como son usuarios tipo BA1 que no tienen ni idea de seguridad eléctrica, no van a tener la previsión de abrir ese tablero eléctrico con guantes de protección, porque no lo posee y no tiene ni idea. Ellos suponen que no van a correr ningún riesgo. Por lo tanto, se establece que los tableros principales deben ser de material aislante siempre, tener un grado de protección si a la intemperie IP54 como mínimo y un grado de protección mecánico IK10, por ejemplo. Esto está en el reglamento, así que hay que leer el reglamento y ahí establece correctamente cuáles son. Perdón, ¿se perdió la presentación? Porque estoy viendo que me desapareció a mí o alguien me cerró la presentación. ¿Hola? ¿Me están escuchando? ¿Mariano? ¿Hola? ¿Qué pasó? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, no sé, se reseteó mi máquina. Sí, sí. Sí, sí se la escucha. Disculpe, Ahora sí. se reseteó mi máquina, no sé por qué. Disculpe un ratito, voy a volver a conectar. No sé por qué me sacó. Ahí está. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, se ve. Sí. Disculpe, no sé qué pasó, pero se reseteó la máquina sola, la que estoy presentando. Tengo dos pantallas, pero de pronto desapareció la pantalla. Bueno, estamos hablando con Orlando de que los tableros principales deben ser de material aislante. Y esto es para toda la República Argentina, de La Quiaca a Tierra del Fuego. Salta y Córdoba son las únicas provincias que tienen una ley de higiene y seguridad, una ley de seguridad eléctrica en la que están aplicando a rajatabla el reglamento de la EA. Las otras provincias no lo tienen. Esto nos quita que dejen de cumplir con las reglamentaciones. Las reglamentaciones están impuestas
no por las leyes provinciales de seguridad eléctrica que no existen, sino por la ley de higiene y seguridad, en la que establece que todo el ámbito del trabajo, y esto también influye o incluye los inmuebles de vivienda dedicados a hogares familiares, porque en esos hogares familiares, cuando nosotros contratamos, por ejemplo, cualquier servicio de albañilería, de limpieza, o una persona que trabaje para realizar los quehaceres del hogar, estamos incluyendo a esa persona en el ámbito del trabajo. Por lo tanto, el inmueble tradicional de un hogar también debe cumplir con la ley de higiene y seguridad. Y la ley de higiene y seguridad establece que es de aplicación a toda la República Argentina, donde no hace falta que se adhiera a nadie, sino que es una ley de aplicación obligatoria en toda la superficie de la República Argentina, indica que se deben ejecutar las instalaciones eléctricas y verificarlas según las reglamentaciones AEA. Con esto que quede bien claro, porque ocurre que cuando vienen a Salta a trabajar personas de otras provincias, traen las malas costumbres de esas provincias, como por ejemplo instalar tableros principales metálicos en la provincia de Salta. Esos son rechazados cuando llega el inspector municipal o cuando llega el plano a los colegios donde se presentan los planos. Me olvidaba que dentro de estos tres tipos de proyectos, que es relevamiento eléctrico, proyecto eléctrico y readecuación eléctrica, está el cuarto, que es el plano conforme a obra. El plano conforme a obra, en el caso de proyecto eléctrico, readecuación, es el plano que refleja lo que se ejecutó realmente del proyecto eléctrico. Si se ejecutó el 100%, el conforme a obra es equivalente, es el mismo plano del proyecto eléctrico. Si hay modificaciones, que puede ocurrir y habitualmente ocurren en el 99% de los casos, el conforme a obras es la documentación final, donde indica que esa instalación eléctrica cumple el contenido técnico mínimo de seguridad. En el caso de readecuación, también si se realiza la readecuación según la readecuación propiamente dicha, el conforme a obra es un reflejo de esa readecuación. O sea, lo único que se hace es cambiar el nombre y se presenta el conforme a obra de esa readecuación eléctrica. Esos serían los pasos normales que se deben realizar dentro de las instalaciones eléctricas, ya sea de readecuación, de relevamiento. El relevamiento no hace falta el conforme a obra porque se supone que está todo bien. Pero si se hace un proyecto eléctrico o se hace una readecuación eléctrica, el documento final es el conforme a obra, que puede ser un reflejo idéntico a estos dos anteriores o puede tener sus modificaciones, siempre que esas modificaciones también cumplan la cantidad de técnicos de mínimo de seguridad. Aclarado esto, si tiene alguna duda alguien, haga las preguntas que correspondan para que tengan en presente de que el proyecto eléctrico no es solamente un planito, como dicen algunos profesionales, un croquis de la instalación eléctrica. Ya no existe croquis en la República Argentina de la instalación eléctrica. Puede ser que alguna empresa de distribuidora le llame croquis, pero en realidad es la documentación técnica de la instalación eléctrica. La documentación técnica incluye el plano de vista de planta, vista de corte si es necesario, los detalles conductivos, las planillas de locales, la planilla planilla de cargas, planilla de verificación de corriente de cortocircuito mínimos, que lo vamos a ver en esta capacitación, la memoria técnica descriptiva, toda esa documentación técnica que muchas veces en Salta se coloca en el plano físico, ¿sí? No se hace en hojas aparte en tamaño 4, sino que se vuelca todo en hojas del plano eléctrico, en distintas hojas que contienen todos estos contenidos mínimos que debe tener el proyecto, ya sea el proyecto eléctrico, el relevamiento, quizás un poco menos exigente en el contenido de documentación, y el proyecto de readecuación, que es muy similar al proyecto eléctrico, porque al final el proyecto de readecuación es un proyecto eléctrico en aquellos puntos que no cumplen los contenidos técnicos mínimos de seguridad. Entonces, en la aplicación de la reglamentación AEA, lo que debemos realizar nosotros es el esquema de distribución eléctrica en inmuebles, o sea, en la vista de planta de la arquitectura del local, si tiene una planta o tiene dos plantas o tres plantas o más plantas, una vista de plantas de ese local en escala adecuada, en 1,50, 1,70 y 5 a 1,100, se realiza la distribución de las canalizaciones de esa distribución eléctrica. Así se clasifican las líneas de circuitos terminales o líneas de circuitos seccionales, respetando
los valores mínimos de secciones de conductores que está indicada en las tablas del reglamento BAIA, que lo veremos en alguna más adelante. Definimos las líneas de alimentación, dónde están los tableros, ubicamos los tableros principales, tableros seccionales, que puede ser uno, puede ser varios, o quizás sea solamente un tablero principal en la instalación común que haga a la vez de tablero seccional, porque de allí salen todos los circuitos terminales. Definimos la circulación o la ubicación de los circuitos seccionales, del circuito de distribución, de los circuitos terminales que van a alimentar todas las bocas que estén en esa planta, recordando que hay cantidades máximas de boca por cada tipo de circuitos. Circuitos de iluminación, circuito de toma corriente, existe una cantidad máxima de 15 bocas, y que la potencia de esas 15 bocas no supera los 2200 VA, como dice el reglamento, pero ya ajustaremos estos valores de potencia a valores más reales que se utilizan en la actualidad. Los circuitos terminales tienen una clasificación según el tipo de circuitos, tiene una protección térmica en el tablero principal adecuada para ese tipo de circuitos. En las planillas de carga debemos definir la caída de tensión y verificación de esa caída de tensión que no sea más superior a la máxima exigida en el reglamento, como les recuerdo, el 3% para circuito de iluminación y el 5% para fuerza motriz. En cuanto a los tomacorrientes, se adopta el equivalente al de iluminación, porque un tomacorriente, como puede ser adoptado para utilizar un velador o una lámpara que se conecte a ese punto, sería un punto de iluminación, se toma por defecto que los tomacorrientes, salvo que sean específicos para una carga motriz, que la caída de tensión sea del 3%. Si el tomacorriente es específico para, por ejemplo, un aire acondicionado, voy a tomar que la caída de tensión mínima para ese toma sea el 5%. Pero si es para iluminación, o sea, si no es para una carga de fuerza motriz específica, debo tomar el 3%, por ejemplo. Debemos definir el grado de electrificación, el número de circuitos mínimos según el tipo o el grado de electrificación de ese inmueble. Estamos hablando acá de superficie instalada, 30, 60, 120, 200 metros cuadrados. Según ese grado, va a definir el grado de electrificación y la cantidad de circuitos y bocas mínimas que va a tener cada tipo de plantas. Veremos en el reglamento cómo establece los contenidos técnicos mínimos de bocas según la superficie de cada locales y según la superficie general de ese inmueble, ¿sí? Nos va a definir la cantidad de bocas mínimas. Yo puedo poner más, puedo poner menos, ¿sí? Que eso contenido técnico mínimo, pero tengo que justificarlo. Cuando pongo contenido mínimo por debajo de lo que establece el reglamento, debo justificar con alguna nota aclaratoria por qué pongo esa cantidad mínima por debajo de lo que me exige el reglamento. Todo es justificable, o sea, el reglamento establece pautas mínimas que garanticen que el cliente tenga una instalación adecuada a sus requerimientos, a sus necesidades. Si el cliente tiene alguna particularidad que quiere menos cantidad de bocas, por ejemplo, o más cantidad de bocas, no hay problema con más cantidad de bocas. El problema es cuando quiere menos cantidad de bocas, ¿sí? En ese caso, yo debo justificar por qué puse menos cantidades, menos que la que me establece el reglamento, de acuerdo al grado de electrificación y la superficie local que estoy proyectando. En esa definición también del tipo de circuito está la ubicación de toma corriente, la ubicación de las bocas de iluminación, la ubicación de las bocas por ejemplo, en zonas húmedas, donde se puede, donde no se debe colocar toma corriente. Allí aparecen los reglamentos muy particulares para zonas húmedas, como por ejemplo el 7001, el 7002, el 7001 que habla de los baños en inmuebles, ya sea inmuebles dedicados a la familia o locales comerciales para uso público. Luego tenemos el 700. Miguel, Sí, perdón, tengo una consultita, pues yo entré un poquitito tarde. sí. En el tema del curso, no escuché si al principio hablaron sobre AutoCAD, hay que tener AutoCAD o esas cosas. Sí, para hacer un proyecto eléctrico tenés que tener conocimiento básico de CAD. Yo te voy a dar pautas para que, de acuerdo a un mentor que tengo que se llama arquitecto Manes, que al que puede acceder cualquiera,
te doy las pautas básicas que debemos aplicar para que el proyecto eléctrico sea sostenible y sea estructuralmente un reflejo de lo que uno quiere colocar en ese plano eléctrico. O sea, tenemos que tener una máquina con AutoCAD seguro. Bueno, perfecto. Y otra cosita, y en el caso de que uno elija un proyecto de, creo que había un edificio o algo así, Sí, ahí va el tema de lo que es un medidor multiusuario o algo así, exacto. Sí, 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 sí. ¿sí? Todo lo que incluya la instalación de propiedad horizontal, ¿sí? La montante, el Bien. tablero de medidores multiusuarios, los servicios comunes, la aplicación del reglamento 772, que es para espacios comunes en este tipo de inmuebles. Estamos hablando Perfecto, de algo, de un reglamento que está fuera de los 7 libros originales, sino que es un adicional que establece instalaciones particulares para instalaciones espacios comunes, por ejemplo, en el edificio. También lo vamos a ver. ¿Sí? bueno, muchísimas Así gracias. ustedes eligen lo que les guste. Si quieren elegir Eso, dos proyectos, elijan dos no, proyectos, pero yo lo voy a controlar uno solo. ¿Sí? bueno, ¿y Bueno, cuándo se elegiría yo le ese voy a mandar por proyecto? correo, como ustedes también tienen inscrito el correo, le voy a mandar por correo las propuestas. Y cada uno de ustedes Perfecto, elige, ¿sí? ¿Cuál lo van a ejecutar? perfecto. Si quieren hacer alguna propia, la hacemos, no hay ningún problema, pero no van a tener un resultado ya de un proyecto aprobado por el COPAIPA, sino que va a ser algo que yo se lo voy a aprobar. Que no soy revisor eléctrico, pero bueno, voy a tratar de seguir con la mayor certeza posible. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. El link, perdón, la conexión se va a cortar a las 20, descansamos 10 minutos y nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Entienden? Yo voy a tomar un poco de agua, voy al baño y bueno, y nos volvemos a conectar con el mismo link a las 20:10. Hoy vamos a llegar hasta las 21 horas nada más, porque esto como es algo introductorio, hay gente que todavía se va a incorporar la semana que viene. No quiero avanzar mucho porque esa gente va a perder mucho. Entonces la idea de que la que se sume la semana que viene pueda ver el video de la presentación de hoy y empezar ya con el proyecto la semana que viene. El fin de semana, de hecho, le voy a mandar los proyectos para que cada uno elija. Y algo, me falta esta segunda parte, bueno, ya se corta. Vamos a definir de acuerdo a lo que hacemos en Salta, que no es lo mismo a lo que dice el reglamento. El reglamento en la parte de definición de la demanda de potencia máxima simultánea está un poco confusa y lleva a que sobredimensionemos mucho la instalación eléctrica. Si seguimos a rajatabla lo que dice el reglamento y no interpretamos realmente cuál es la naturaleza del objeto, digamos, de definir la potencia máxima, podemos sobredimensionar mucho la instalación eléctrica. Entonces yo le voy a dar una herramienta que se aplica en el COPAIPA para definir con mayor certeza y más próxima a la realidad cuál es la demanda máxima, potencia máxima simultánea de una instalación eléctrica. Tengo un apunte que se lo voy a ir adelantando para que lo vean en estos días que quedan hasta la próxima clase del día martes de la semana próxima, para que vayan viendo, analizando, de tal forma que en la próxima semana analicemos este punto que también, como al igual que el tema de los conductores, también es crítico para definir correctamente desde un inicio el proyecto eléctrico. Bueno, también hay que definir la demanda potencia máxima para circuitos dedicados a cargas específicas. La determinación de carga total correspondiente a viviendas, oficinas y locales unitarios. Y en definitiva, es este punto de definir la demanda de potencia máxima simultánea es la que nos va a dar una pauta de cuál es la potencia a contractar en la acometida de esa medición o de ese inmueble. Definir la acometida en Salta es muy importante, definir esta potencia máxima es muy importante porque si la empresa distribuidora no tiene la capacidad de suministrar esa potencia, debemos hacer una obra externa que muchas veces es muy onerosa. Estamos hablando de varios millones de pesos. Por lo tanto, definir correctamente la potencia máxima simultánea es muy crítico para no sobredimensionar y no exigir a la empresa, no tener la necesidad de realizar un proyecto de instalación externa para limitar nuestro inmueble.
No ocurre con inmuebles para uso familiar, sí ocurre en inmuebles destinados a propiedad horizontal, donde el consumo de un grupo de departamentos lleva a que se incremente considerablemente la potencia a contratar. Pero en definitiva, esto hay que tener muy en cuenta, que la potencia a contratar, más allá de lo que nosotros calculemos como demanda de potencia máxima simultánea, depende del criterio del dueño del inmueble. Si yo le calculo que la potencia a contratar son 20 kilovatios, puede ser que el dueño del inmueble diga, no, 20 kilovatios, si calculo lo que debo pagar es mucho, voy a contratar 10, que es la potencia mínima trifásica con que podrían dar mi inmueble. Si el día de mañana se incrementa 20 por el uso de la instalación eléctrica, hará un aumento de potencia. Pero él puede definir contratar una potencia menor de la que nosotros determinamos en el proyecto eléctrico. Ese proyecto eléctrico lo que va a garantizar que esa instalación va a funcionar con esa potencia. Pero si quiere contratar menos, queda libre albedrío de esa persona. ¿Sí? Esto quiero que lo entiendan bien porque el reglamento no está muy claro en ese punto, aunque hay un parrafito, un renglón que indica eso, que el dueño del inmueble determina cuál es la potencia que va a contratar para esa instalación eléctrica. Bueno, voy a cortar acá porque no se interrumpe la transmisión, no sé por qué, pero yo necesito tomar un poquito de agua, así que le pido que vayan a descansar. Voy a cortar la...